Y llegamos a Cumaná. Y yo les voy a ser muy sincero, nos hospedaron en lo que ahora es el IUT, que en ese tiempo era el Seminario Menor San José de Cumaná. Y yo, los zancudos tenían unos picos tan grandes que yo... Mariano, el movimiento junior, la pastoral juvenil, los muchachos lloraban por ir a los campamentos. Porque teníamos nosotros profesores con barba y bigote, sacerdotes con barba y bigote, que ahí no podía estar. Entonces, la gente no puede decir Monseñor Mariano. Les cuesta trabajo, muchísimo trabajo. Y el arzobispo, entonces claro, los sacerdotes andan escandalizados porque todo el mundo dice el Padre Mariano. Hola, buenas amigos de Cáritas, hermanos católicos de Cumaná, de la Arquidiócesis de Cumaná y del mundo entero. Estamos en el segundo episodio de La Voz de Cáritas. El primer episodio, como recordarán ustedes, todos nuestros amigos, lo hicimos con Monseñor Jesús González de Zárate, quien es el obispo que salió, y ahora con una inmensa alegría el pueblo de Dios ha recibido en Cumaná a uno de sus hijos más queridos, hijo adoptivo, porque nació en las lejanas tierras del Zulia, prácticamente en la otra punta de Venezuela, en el occidente, y vino a estas tierras cumanesas siendo todavía un muchacho, siendo un niño, prácticamente un niño de 20 años, un bebé, ¿no? Vino aquí a terminar su formación como sacerdote, o ya viniste siendo sacerdote. No, para terminar mi formación antes de ser sacerdote. Vino antes de ser sacerdote, pero ya antes el Señor lo había visto y lo había escogido. Y él vino porque ya al escuchar su nombre van a saber de qué se trata. Fue sobrino de un queridísimo apóstol de Jesucristo que dio su vida por esta tierra, Monseñor Mariano José Parra León. Entonces, él vino tras los pasos de su tío y continuó luego, se ordenó sacerdote y nos acompañó en una infinidad de tiempo aquí. Tuvo una cantidad de tiempo, ya hablaremos de eso con Monseñor Mariano José Parra Sandoval, quien nos honra con su presencia y quien es desde el 21 del mes de septiembre el administrador apostólico sede vacante de la Arquidiócesis de Cumaná por decisión de su santidad el Papa Francisco. Bienvenido, Monseñor Mariano. Muchísimas gracias, Rodolfo. Dios te pague por haberme invitado. Y para mí es un honor y un placer participar en este programa de Cáritas Cumaná. Participar en las redes sociales, en los medios de comunicación social de esta querida arquidiócesis y de esta querida Cáritas Cumaná. Mariano, vamos a empezar, como se dice, desde el inicio. Okay. Desde el inicio. Cuéntame, ¿recuerdas el primer día que estuviste en Cumaná? Mire, yo les voy a ser muy sincero. Te voy a ser muy sincero a todos ustedes. La primera vez que estuve yo en Cumaná era seminarista mayor. Estaba estudiando, si no me equivoco, primero de teología. Y hubo un paseo de todos los seminaristas de Maracaibo, porque yo al principio comencé por la Arquidiócesis de Maracaibo. Un paseo de todos los seminaristas de la Arquidiócesis de Maracaibo aquí a toda Venezuela. Estuvimos en Falcón, estuvimos en Carabobo, en Valencia, luego en Caracas, Margarita, Cumaná, Maturín. Tuvimos un recorrido por toda Venezuela con los padres del seminario de Maracaibo, con los sacerdotes del seminario de Maracaibo. Y llegamos a Cumaná, y yo les voy a ser muy sincero, nos hospedaron en lo que ahora es el IUT, que en ese tiempo era el Seminario Menor San José de Cumaná, y los zancudos tenían unos picos tan grandes que yo dije, más nunca volví yo para esta tierra. Me sacrificaron los zancudos, no me permitieron dormir en toda la noche con aquellos zancudos tan grandes que había. Y verdad que me desilusioné y dije, no vuelvo más nunca para esta tierra. Pero Dios, que es infinitamente misericordioso y grande, me dijo, pues estás equivocado. Si vas a volver a esta tierra, y vas a volver a esta tierra para quedarte en esta tierra.
Y así fue a los 2 años, al año siguiente, al año siguiente. Me tocó, por circunstancias que sería muy largo comunicarla por este medio, me tocó venir a Cumaná a hacer un año de apostolado y me tocó trabajar precisamente en el mismo seminario donde me habían hospedado con los mismos zancuditos y todo. En Cantarrana. Ya la gente de Cantarrana sabe. Sí, donde está usted ahorita. Ajá, le deben entonces, el repelente a Monseñor. Sí, entonces yo me acuerdo que viví un año excelente, un año que me enamoré de Cumaná. Me enamoré de Cumaná y me enamoré de todo Sucre y de los sucrenses. Tanto es así que, bueno, después me fui a Estados Unidos a terminar mi carrera y estando allá, por circunstancias muy especiales y por invitación, más que del obispo, por invitación del vicario general de Cumaná, Monseñor Santiago Costa Rodríguez, que en paz descanse, me vine a Cumaná para ser presbítero, para ser sacerdote aquí en Cumaná. Y por eso en el año 71 ya me vine a Cumaná como presbítero, como sacerdote, y empecé un tiempo muy, muy especial. Y te digo con sinceridad, me siento complacido de todo lo que Dios me dio en todos esos años que pasé yo aquí. Monseñor, un maracucho en Rochester, estudió usted, ¿no? Sí. En Nueva York, ¿qué era eso? En Rochester, Nueva York. Sí. Rochester, Nueva York. Entonces imagínate, eso es como Tarzán en Nueva York, un maracucho. Más o menos. Porque yo me acuerdo muchísimo de que la primera nevada, para mí, que nunca había visto nieve, nunca había estado en nieve, fue algo asombroso, pues sí, parecíamos muchachitos chiquitos. Mi compañero Fabián Ramos, que ahorita... Mi paisano de Pilarense. Paisano tuyo pilarense, que está en el rincón de párroco. Sí. Yo me acuerdo muchísimo de que fuimos al cine, ese día nos dieron permiso para ir al cine, fuimos al cine y al de entrar al cine había frío pero no había nevado. Pero cuando salimos del cine todo estaba cambiado porque todo estaba blanquito con la nieve que caía. Y parecíamos, cuando llegamos al seminario, los jardines del seminario, parecíamos dos muchachitos chiquitos lanzándonos bolas de nieve, jugando entre la nieve, echando bromas, tirándonos en la nieve, porque por lo menos para él y para mí era la primera vez que veíamos nieve en la vida. Y me acuerdo que saqué una foto y se la mandé a mi familia y le dije, un maracucho en nieve. Entonces, porque imagínate tú, el calor de Maracaibo, maracucho en nieve. Pero fueron años en Rochester muy bonitos, aprendí muchas cosas. La iglesia diocesana de Rochester me enseñó muchísimas cosas buenas que después pues las apliqué aquí en la arquidiócesis de Cumaná. Ahora vamos a hablar de eso. Imagínate, ya sabemos que el tentador no tuvo la suficiente fuerza para atraparte con las delicias del norte y permaneciste fiel y te viniste. Sí, no, jamás. Yo jamás me hubiese quedado en Estados Unidos, con todo el respeto y el cariño que le tengo a amigos que tengo en Estados Unidos, amigos muy buenos, amigos de verdad, que a pesar de la distancia seguimos siendo amigos, ¿ok? Pero yo nunca me hubiese quedado en Estados Unidos a ser sacerdote. ¿Y entonces? Era un estilo de sacerdote muy distinto al nuestro. Sí. El nuestro es un poquito más salido hacia la calle, a los enfermos, las personas con necesidades, etcétera, etcétera. En Estados Unidos es un poco más burocrático el apostolado, es un poco más de oficina. Sí. Y yo eso lo detestaba, así que con todo el cariño que les tengo, y repito, aprendí muchísimas cosas de la iglesia norteamericana, pero nunca me hubiese quedado yo allá. No, esa tentación nunca la tuve. ¿Y te viniste a Cumaná y ya como sacerdote o te ordenaste aquí? No, me ordené en Maracaibo. Maracaibo. Llegué como sacerdote aquí, a Cumaná. ¿Primera misa? Me ordené un 14 de agosto. Celebré la primera misa en la parroquia mía en Maracaibo, San José. Me ordené el 14 de agosto en la parroquia Santa Bárbara de Maracaibo. Y después la primera misa en San José. Y para mí fue una alegría muy grande poder sentirme rodeado de mis amistades de toda la infancia, de la adolescencia, de la juventud. Sentirme rodeado de mi familia completa, mis hermanos, mis cuñados, ya tenía un cuñado, etcétera, etcétera. Para mí fue algo maravilloso, sinceramente algo excepcional.
Pero al mismo tiempo, pues cuando llegué a Cumaná me sentí tan bien como en Maracaibo, tan sabroso como en Maracaibo. ¿Cuál fue tu primer destino pastoral? Mi primer destino pastoral fue el seminario menor de Cumaná, otra vez en el IUT, como te digo yo, llegué a los zancuditos de nuevo. Atento, pero, Cantarrana. Sí, Cantarrana. Pero fue muy bueno, aprendí muchas cosas en el seminario. Tuve un año solamente como formador en el seminario menor, fui profesor pues eso fue comiquísimo porque fui profesor de una materia, yo estudié educación, pero no era especialista en la materia que me dieron, que fue biología, porque el profesor de biología se había ido al seminario y me dijeron, tú tienes que dar clase de biología, y me tocó dar clase de biología, y yo recuerdo que fue algo así como muy especial. ¿Por qué? Porque yo tenía que, como se dice vulgarmente, caletrearme toda la lección del día siguiente. Yo tenía que agarrar ese libro de biología y meterle de memoria todos los nombres y todas las cuestiones que tenía que hacer al día siguiente. Y me sucedió una anécdota que uno que ahorita es médico, neumonólogo en Margarita, a Lorenzo Rodríguez, Lorenzo me preguntó, padre, estaba enseñando yo el sistema óseo. Me dijo, padre, cuéntenos, ¿para qué ese huequito que tiene el maxilar inferior allí? ¿Para qué sirve eso? Y yo le dije, mira, eso sirve para lo que ustedes van a investigar para la próxima clase. Así que les pongo como tarea investigar para la próxima clase para qué sirve eso. Lógicamente yo salí corriendo después de clase y mi papá era médico, salí corriendo y lo llamé. Y dije, papá, por favor, auxíliame. ¿Para qué es ese huequito que queda ahí en el maxilar inferior? Y me explicó para lo que era, pues me explicó que era para el nervio y unas cosas más que pasaban por allí. Pero fue una experiencia bonita con esos muchachos del Seminario Menor San José de Cumaná. Una experiencia muy bonita, una experiencia bella, una experiencia que llevo muy dentro de mi corazón. Y a muchos de ellos todavía los contacto a través de las redes sociales. Claro, un sacerdote jovencito en Cumaná, maracucho, echador de broma. 24 años. Con 24 años, formador de un seminario que luego comenzó, como tantos sacerdotes jóvenes, ¿no? A un peregrinaje por distintas parroquias. Sí. ¿Cuántas parroquias, o mejor dicho, es más fácil decir, en cuál parroquia no estuvo Mariano? No. La primera, estando de formador en el seminario, el obispo me pidió que hiciera una suplencia rápida y me nombró administrador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Marihuitar, que por cierto, si Dios quiere, mañana voy a estar por allá. Me mandó de párroco. Por cierto, de párroco y de profesor, porque el padre que estaba ahí por circunstancias se fue de la parroquia y entonces me nombraron párroco y profesor en el liceo. Y qué curioso, en estos días, antier, visitando una de las comunidades parroquiales, se me acercó una señora ya de 60 años, 50 años por ahí, más o menos, y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Y le digo, la verdad es que no. Dice, usted me dio clase en el liceo de Marihuitar. Y yo, ay, madre santísima, que voy a acordar, eras una niña quizás de 12, 13 años y te di clase allí. Bueno, allí estuve un tiempito solamente para terminar el año escolar y luego entonces me nombraron párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Coromoto en Bebedero. Ahí fui a Bebedero como párroco de Nuestra Señora de Coromoto en Bebedero. Allí tuve experiencias muy bonitas porque era una parroquia relativamente nueva y el obispo me dijo, tú celebras misa todos los días, aunque no haya intenciones de misa y aunque no haya gente. Y así fue, yo lo hice, yo me propuse eso y lo hice de una manera muy simpática. Es decir, yo celebraba misa y eso no hubiese gente ahí. Y me fue muy bien. Hubo personas que que vinieran a misa, otras veces no venía nadie, celebraba misa solamente con el monaguillo, pero por fin, al final, pues la comunidad fue creciendo y ya cuando yo me fui de la parroquia, a pesar de que no tuve mucho tiempo porque hubo unos cambios y me necesitaron en otra parte, me fui de la parroquia, tuve que dejar la parroquia de Coromoto, pero ya tenía una comunidad bastante llena.
Esa fue mi primera experiencia, mi primera parroquia, mi segunda parroquia. La tercera parroquia fue Nuestra Señora del Valle en Puerto Sucre. Fui allá porque el padre Fabián Ramos, en ese tiempo padre, todavía no había recibido el título de monseñor, padre Fabián Ramos lo trasladaron a Carúpano, a Santa Rosa de Lima en Carúpano, la principal, porque el párroco de Santa Rosa de Lima en Carúpano se fue de la diócesis y entonces quedó vacante esa parroquia. Padre Fabián lo nombraron párroco de allí y él era el párroco del Valle, entonces a mí me sacaron de Coromoto y me mandaron para el Valle. Allí en el Valle estuve bastante tiempo, fue la parroquia donde más duré, no recuerdo ahorita el tiempo, pero como unos 4 años más o menos duré en la parroquia del Valle. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy rica. De allí de la parroquia del Valle pasé a ser rector del seminario San José de Cumaná, en ese tiempo seminario menor, pero que yo logré con mucho esfuerzo llevarlo a ser seminario mayor. Fui el primer rector del seminario mayor San José de Cumaná. ¿Cómo se hace para llevar un seminario menor a un seminario mayor? No, simplemente hicimos un estudio, y el estudio se vio que los seminaristas de Cumaná que mandábamos para Caracas, lamentablemente el cambio era muy radical de Cumaná, del oriente al centro del país y sobre todo una ciudad como Caracas, y lamentablemente la mayoría o casi todos, exceptuando 2 creo que no, se habían salido después de llegar a Caracas. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer un estudio, y hicimos el estudio y lo que hicimos fue comunicárselo a la Santa Sede. El obispo decretó que se creaba el seminario y se lo comunicamos a la Santa Sede. La Santa Sede dijo que no había ningún problema y empezamos poco a poco, con primero en filosofía, luego segundo en filosofía. En ese tiempo nomás estaban esos cursos, tercero, así sucesivamente, hasta que fuimos llenando todos los cursos y llegó el seminario de Cumaná a tener alrededor de 20 seminaristas mayores de la propia diócesis, más los de Barcelona que venían también en ese tiempo. Es decir, fue una experiencia muy linda, muy bonita, y ahí pasé la mayoría después de ser párroco por esas 3 parroquias, pasé a ser el rector del seminario por un tiempo largo. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que fueron por 15 años, una cosa por el estilo, por ahí unos 15 años. Yo recuerdo cuando no existía lo que llamamos ahora seminario como estructura, sino que estábamos en pastoral juvenil, y ya vamos a hablar un poco de la pastoral juvenil, que era una casona vieja. Una casona vieja, ahí empezamos, en la casona vieja. Esa casona vieja había sido el seminario menor antiguo, antes del IUT. Como el IUT se vendió porque la diócesis no se encontraba en capacidad para hacerle mantenimiento a ese edificio que era tan grande, entonces se vendió el IUT y se mudó el seminario a esa casona vieja, donde fue la primera sede del seminario San José de Cumaná. Luego, con el tiempo, vimos que esa casona también era demasiado pequeña para nosotros y se amplió, se decidió construir el seminario actual, la estructura actual que ustedes conocen, y esa estructura actual pues fue una obra de 2 años, estuvimos 2 años construyendo ese seminario, 2 años y piquito construyendo el seminario, y fue una obra muy bonita que se realizó, un seminario moderno en su época, muy moderno, y que todavía se conserva con muchas cosas. Sí, y yo recuerdo que ese tiempo de la transición, yo era un muchacho, tendría 12, 13 años, y recuerdo que los seminaristas dormían en Caigüire, en un colegio. En el Colegio de la Inmaculada nos cedieron una parte del colegio para que nosotros pudiésemos vivir allí, y esa parte del colegio fue la residencia de los seminaristas, o del seminario entero, el seminario San José de Cumaná. Un periodo entre la casona vieja y el nuevo edificio, ese periodo de 2 años y medio más o menos, se utilizó el Colegio de la Inmaculada en Caigüire. En ese momento fue quizás el primer contacto con el seminario que yo recuerdo, y uno veía a los seminaristas, eran distintos. Era otra época, monseñor. Yo recuerdo que los seminaristas vestían distinto, hablaban distinto, así todo. Era otro momento histórico, ¿no? La verdad es que el seminario de Cumaná se adelantó a la época, porque tomamos medidas que en otra oportunidad no se tenían, ¿no? Por ejemplo,
el profesorado tratamos de hacerlo, de abrirlo lo más posible. Todavía profesores de la Universidad de Oriente que también eran profesores del seminario en algunas materias. Había también otros profesores, no de la universidad, pero que sí sabíamos que tenían un título que podían avalarse en el seminario. Por ejemplo, algunas religiosas que eran licenciadas trabajaron allí en el seminario de San José de Cumaná. Una religiosa que, ¿cómo te digo yo? Le dieron ese toque femenino a la formación, que me parece a mí que era muy importante y que era una cosa que en ese tiempo no se concebía, es decir, no se concebía que el seminario hubiese mujeres dando clases. Y escuchando clases, Bueno, ¿recuerdo? entonces después entonces lo abrimos también. Dijimos, bueno, el seminario está abierto. El que quiera estudiar en el seminario puede estudiar en el seminario, aunque no sea para sacerdotes. Entraron algunas novicias de las congregaciones aquí que estaban en Cumaná y entraron algunos laicos también a estudiar. Fue un tiempo bonito, Nos costó mucho esfuerzo, mucho sudor, muchas lágrimas, muchas incomprensiones también. Muchas incomprensiones. Fuimos acusados en Roma ante el Vaticano de ser un seminario que no era ortodoxo, sino heterodoxo, es decir, totalmente errado. Sí. Tuvimos que hacer un informe, pero si supieran que eso más bien nos favoreció, porque el informe que hicimos y todo lo que vimos, lo que hicieron fue felicitarnos y decirnos que estaba muy bien, que mandaron a alguien de Roma, ¿no? Sí, no mandaron de Roma, fue a Roma el informe, en Roma nos analizaron y lo mandaron que nos presentáramos ante la Comisión Episcopal de Clero y Seminarios, que me acuerdo que estaba el cardenal Lebrun, Monseñor Elímena Rojo Paredes, arzobispo de Calabozo, y Monseñor Chiribella, que era obispo, si no me equivoco, de Margarita, era de Margarita, creo que era de Margarita todavía. Bueno, ellos tres nos analizaron y lo único que nos cambiaron fue que el pensum del seminario nuestro era un pensum que habíamos tomado como ejemplo de unos países de Centroamérica, donde se estudiaba en paralelo la filosofía y la teología. Por ejemplo, si se veía cosmología en filosofía, se veía el tratado de la creación en teología. Si se veía antropología filosófica, se veía antropología teológica al mismo tiempo. De tal manera, eso sí nos lo hicieron cambiar. Los tres obispos de la comisión nos dijeron que, cónchale, nos pedían el favor de que cambiáramos eso, porque era el único seminario en Venezuela que lo hacía, para que hubiese homologación de los estudios, total, de que eso sí lo lograron, lo cambiaron, bueno, tuvimos que cambiar. Pero el resto salimos victoriosos de ese primer. Después sí nos mandaron un obispo para que nos volviera a supervisar, pero a nosotros solamente no, sino a todos los seminarios de Venezuela, y volvimos a salir airosos. Mientras hubo seminarios que recibieron bastante crítica y algunos del seminario de Venezuela hasta lo cerraron esa oportunidad. El Monseñor Casareto, obispo argentino, él en su informe recomendó cerrar algún seminario en Venezuela, e hizo muchas observaciones a varios seminarios de Venezuela, incluyendo los seminarios de Caracas, los dos seminarios de Caracas que estaban en ese tiempo, San José de Latillo y Santa Rosa de Lima. Mientras que a nosotros sí nos dieron cosas, pero muy, muy simples, muy sencillas, cosas, por ejemplo, que cambiáramos un poco el estilo de la capilla para que fuera más recogido, magnífico, y ciertas cositas más que no recuerdo ahorita en este momento, pero que nos dieron. Pero más nada. Sí, que dejaran a los seminaristas a la playa. Los que nos tiraron duro, porque cosas que ahorita ustedes a lo mejor se reirán de estos asuntos, pero por ejemplo, que por qué teníamos nosotros profesores con barba y bigote, sacerdotes con barba y bigote, que ahí no podía estar, entonces, que porque había religiosas mujeres dando clases, todas esas cosas nos las dieron, que nosotros éramos de la teología de la liberación, total de que aquello fue una cuerda de rumores que llegaron a Roma, y entonces nos consultaron, y nosotros le ofrecimos tranquilamente el informe, le dijimos sí, con toda la realidad, le mandamos los programas de estudio de toda la materia, le mandamos todo, lo revisamos, fue un informe completísimo que se hizo del seminario San José de Cumaná.
Ahora, Monseñor, vamos a cambiar el tono. Si hay una cosa, es que, y lo hemos notado en estos días, y particularmente le pasa a mucha gente, la gente no puede decir Monseñor Mariano. Les cuesta trabajo, muchísimo trabajo. Y el arzobispo, entonces claro, los sacerdotes andan escandalizados porque todo el mundo dice el Padre Mariano, el Padre Mariano, el Padre Mariano. Y cuando nos ponemos a analizar esto con otros amigos, laicos, diáconos, con otra gente, dice, bueno, ¿qué? Dice, no, todo el que dice el Padre Mariano es porque conoció a Monseñor en una época que lo hizo muy famoso en Cumaná, famoso Padre Mariano, que era el asesor de la pastoral juvenil. Sí. Entonces, ¿qué nos cuenta Mariano de esta pastoral juvenil? Y un saludo a todos los miembros del Movimiento Junior que están regados por todo el universo. Yo creo que hay Junior hasta en Martes. Hasta en Marte. Que no ha llegado la gente allá, pero llegó el Movimiento Junior y pusieron la bandera y la promesa allá. Pues una invitación a todos los Juniors a que le den like a nuestro canal de YouTube y a que se suscriban, porque eso nos ayuda a que Radio Cáritas continúe llevando el mensaje desde la Arquidiócesis de Cumaná. Mariano, el Movimiento Junior, la pastoral juvenil, los muchachos lloraban por ir a los campamentos. Cuéntanos algo de eso. Antes te voy a decir, no solamente me llaman Padre Mariano, sino que algunos me llaman Mariano y otros me llaman Marianito o Padre Marianito. Es decir, ya eso se hizo común por el tiempo que yo pasé aquí. Yo pasé 23 años de sacerdote aquí en la diócesis. En ese tiempo, la mayoría de esos 23 años, 20 años fueron diócesis de Cumaná. Abarcaba todo el estado Sucre. Entonces, por supuesto, el obispo me encargó cuando me entregó el seminario, cuando me entregó la parroquia del Valle, me encargó de que me hiciera responsable de la pastoral juvenil en todo el estado Sucre. Eso me permitió a mí visitar todo el estado Sucre. Yo conozco el estado Sucre hasta los caseríos más pequeños. Lastimosamente, lo conocía y ahora me siento un poco desorientado con algunas cosas porque han cambiado. Yo pasé 30 años fuera de Cumaná, vuelvo a los 30 años de haberme ido. Lógicamente he encontrado cosas que no en mi tiempo no estaban, pues eran cosas normales. Pero bueno, eso me permitió conocer el estado Sucre plenamente y me permitió entrar en contacto con una cantidad enorme de jóvenes. El Movimiento Junior, vamos a hablar primero del Movimiento Junior y después de los grupos juveniles. El Movimiento Junior nació a raíz de que había una parroquia y el seminario menor que tenían tropas scouts. La parroquia era precisamente de la Virgen del Valle, donde estaba yo de párroco. Y los otros dos tropas estaban en el seminario. ¿Qué sucede? Que ahí hubo algunos problemas en el tiempo de los scouts, en ese tiempo aquí en Sucre, problemas que normales a veces de los grupos. Y por más que quisimos los sacerdotes ayudar a la Asociación Scout de Venezuela a resolver los problemas, no se logró. Pero era un problema un poquito fuerte en algunos momentos. Entonces decidimos esas tres tropas, las dos del seminario y la de la parroquia del Valle, salirnos del movimiento Scout y crear un nuevo movimiento con una metodología Scout, pero que iba más allá de la metodología Scout, porque tratábamos de formar integralmente a todos los jóvenes, es decir, no solamente formación en nudos y en campamentos y esas cosas, sino formación humana, formación intelectual, formación cívica y formación cristiana. Todo eso lo tratábamos de hacerlo nosotros en el Movimiento Junior. Y empezó con estas tres, ya no le llamamos tropas ya, sino unidades. Estas tres unidades fueron las que comenzaron. Y terminaron, creo que más de 15 o 16 unidades en todo el estado Sucre y con alrededor de unos 1000 jóvenes de todo el estado Sucre. El último campamento general que tuve la dicha, el honor de dirigir yo como coordinador general de organización en Santa Isabel de Cariaco, habían 580 muchachos en ese campamento y general. ese fue poco. Sí,
Habían un campamento 580 donde llegamos muchachos. a tener hasta 1000 muchachos. Hasta 1000 personas hubo en el campamento del Pilar, por ejemplo, que hicieron en el Pilar. Bueno, si estás viendo este programa, coméntanos a qué unidad del Movimiento Junior, en cuál grupo juvenil perteneciste, y saludos para Mariano. Vamos, interactúen con esta red, porque así nos conocemos todos y nos mantenemos unidos en el mundo entero. Somos una sola iglesia, somos un solo movimiento a nivel mundial. Muy bien, sí, ¿no? Después continuando ese movimiento fue creciendo hasta llegar, como le digo, a más de 1000 jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes, pues eran 3 ramas distintas. Pues empezó con la rama intermedia, los adolescentes, pero entonces después hubo personas jóvenes ya de mayores de 16, de 17 años, que quisieron también, o que ya habían sido de la rama del junior, querían seguir adelante en su formación, y se creó la rama de comandos, se llamaba la rama de los jóvenes. Los comandos sí fueron pocos, creo que fueron como alrededor de unos 3 o 4 comandos que se formaron en todo el estado de Sucre. Y luego había los hermanitos menores de estos adolescentes jóvenes, querían también ser del movimiento junior, y se creó el pre-junior. En el pre-junior también había niños pequeños de 8 a 12 años. Después de 13, 14 años en adelante pasaban al junior, y de 18 en adelante pasaban al comando. Fue una experiencia bonita, se logró mucho. Mira, yo creo que hay que resaltar algo. En esta visita que estoy haciendo yo a las parroquias, ahora como administrador apostólico sede vacante de Cumaná, que he querido ir a todas las parroquias a visitarlas, me he encontrado que en casi todas las parroquias he encontrado o ex juniors o ex miembros de un grupo juvenil en la parroquia, y que no solamente se dicen fui junior o fui del grupo juvenil parroquial, sino que están involucrados en la parroquia, lo cual a mí me alegró mucho, porque digo, bueno, no perdí mi tiempo, se logró. Cayó en tierra buena la semilla. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, Monseñor, ciertamente estos grupos juveniles han dejado una huella importante en la vida cristiana de nuestra arquidiócesis. Significa que la iglesia de la cual hoy podemos disfrutar es una iglesia que fue sembrada hace mucho tiempo, a través de la catequesis, a través de los grupos juveniles, a través de la pastoral juvenil y del movimiento junior y de tantas otras iniciativas. Pero eso nos dice entonces y nos habla la importancia de la pastoral. Y hablando de la pastoral, hay algo que me ha estado llamando profundamente la atención en estos días, en relación a su discurso, el hilo de su discurso desde que llegó a Cumaná, que usted está diciendo, le he escuchado decir en reiteradas oportunidades, que Dios le ha premiado para que al final de su ministerio como obispo, de su servicio pastoral dentro de la iglesia, le ha devuelto a la tierra que un día le hizo sacerdote y le enseñó a ser sacerdote. Sí, tengo que decirlo, hace 30 años atrás, ahorita el 28 de octubre se van a cumplir 30 años exactamente, en la oportunidad que me tuve que ir de la diócesis de Cumaná, arquidiócesis, ya en ese tiempo era arquidiócesis de Cumaná. Me tuve que ir lamentablemente porque el Papa me nombró obispo de San Fernando de Apure. Pero entonces para mí, de ahí de San Fernando de Apure, pues trabajé 7 años consecutivos de mi vida, muy bien, sabroso, estaba muy contento, a pesar de tener problemas, estaba muy contento, pero lamentablemente, lamentablemente no, sino que Dios tiene planes distintos. Y a los 7 años de estar yo en Apure, Dios me llamó para cambiar de ministerio y me mandó a Ciudad Guayana. Ciudad Guayana tuve 15 años, 4 meses y 14 días, yo lo tengo hasta contadito. 15 años que estuve yo en Ciudad Guayana como obispo de Ciudad Guayana. Fue bien bonito la experiencia de Guayana, pero ya yo estaba entrando en edad ya bastante avanzada. Yo dije, nada, no, hasta aquí me quedo, esto es lo último que yo voy a prestar servicio. ¿Cuál no sería mi sorpresa de que en el año 2016 me llamaron de la nunciatura para avisarme que el Papa me había nombrado arzobispo de Coro? Es decir, trasladado otra vez, dejar Ciudad Guayana, todo lo que había hecho,
para venirme a Coro a ser su arzobispo, su segundo arzobispo. Yo fui el segundo arzobispo de Coro. Y fue una experiencia bien bonita también en Coro, pues yo tuve una experiencia bella en el Coro, es una diócesis muy hermosa, con muchísimas cosas positivas, con una gran tradición que en otras diócesis no se encuentra, pero allí se encuentra una tradición arraigada, porque la diócesis de Coro fue la diócesis primera de Venezuela y de Sudamérica. A pesar de que antes de eso se quiso nombrar una diócesis aquí en Paria, pero no, lamentablemente no se concretizó. Pero si no, entonces la primera que sí se concretizó y se organizó como iglesia diocesana fue la diócesis de Coro. Ahí pues yo pasé, como digo, otros 7 años más muy bien. Me tocó presentar la renuncia por motivos de índole de edad, porque al tener unos 75 años uno tiene que presentar la renuncia al Santo Padre. Y el Santo Padre me dejó 1 año y 8 meses más como arzobispo de Coro. Y allí pues el 18 creo que fue. Sí, el 18 de diciembre. Creo que fue el 18, no recuerdo muy bien, pero sí fue por esa fecha. Entregué la arquidiócesis de Coro a Monseñor Víctor Hugo Basabe. Y yo pues me vine vamos a decir así como se dice popularmente, a descansar. Dije, bueno, ya estoy jubilado, ya puedo descansar, puedo tener trabajo pero pequeño, que no me agite mucho. Voy a hacer podcast. Voy a hacer hemos visto podcast, en las redes sociales. Sí, pueden buscar a Monseñor Mariano. ¿Cómo te encuentran por internet? Me encuentran con @majopasán. Mariano José Parra Sandoval, la primera sílaba de mis dos nombres. Le estamos poniendo aquí abajo para que busquen y sigan a Monseñor tanto en Twitter como en TikTok, como en YouTube también. Y ahí tengo yo unos podcasts que les agradezco si los ven también. Estamos poniendo esto aquí, pueden buscar, pueden ver. Sí, pero pues ya lo veremos. Pero volviendo al caso, descansar, yo pensé descansar. Me recibieron en Ciudad Guayana de nuevo, donde tengo familia, con una gran emoción, una gran alegría. Yo agradezco a Ciudad Guayana el cariño que me tiene, se lo agradezco a los sacerdotes, que la verdad es que fue porque yo, la mayoría de los sacerdotes que están ahorita en Ciudad Guayana los ordené yo de sacerdote. Entonces, los sacerdotes y también el pueblo de Guayana, de Guasaitano, también me recibió con mucho cariño. Luego, pues me puse a descansar, pues tenía trabajito, podcast, daba clases por internet, al seminario, por cierto, de Cumaná, y tenía ciertos trabajitos así sencillos. Cuando de repente me llaman y me dicen, no, el Papa lo nombró a usted administrador apostólico sede vacante de Cumaná. Ustedes se pueden imaginar la alegría, no lo voy a negar. Sería mentiroso si no negara la alegría. La sonrisa me vino de oreja a oreja, de saber que yo podía volver a Cumaná después de 30 años a servir a esta tierra que me enseñó tanto, que me dio tanto, porque yo no tengo que reconocer lo que soy, se lo debo a la arquidiócesis de Cumaná, o anteriormente diócesis de Cumaná, es decir, al estado Sucre. Aprendí a ser sucrense, me identifiqué con los sucrenses, me identifiqué con su manera de ser, de pensar, de actuar. Me costó un poquito, pero lo logré. Y pues me siento aquí como en mi casa, me alegré mucho y estoy aquí como administrador sede vacante, administrador apostólico con mucho entusiasmo, con mucho deseo de servirle a esta iglesia que tanto quiero y de prestarle un servicio para que siga construyéndose el reino de Dios y para que siga creciendo esta iglesia católica en el estado Sucre, en concreto en la arquidiócesis de Cumaná. Bueno, Monseñor Mariano, y aquí en Cumaná, por lo que hemos visto, también te quieren muchísimo. Eso lo pueden ver en la ovación enorme que tuvo, se estalló en aplausos el día de la Virgen del Valle cuando se leyó Monseñor anunció pues su nombramiento como administrador apostólico sede vacante. Sí. Entonces allí pues estalló la iglesia de alegría, están contentos, donde quiera que va se nota. Me ha tocado como diácono acompañarte en algunas actividades y la iglesia está feliz, estamos todos felices. Desde Cáritas Cumaná te damos la bienvenida. Muchas gracias. Podcast no hablamos de la visión de Monseñor Mariano,
sobre lo que es la caridad organizada, sobre lo que debe ser Cáritas, pero quiero que te comprometas a que hagamos un segundo podcast donde sí ya entremos en la materia de Cáritas, porque este podcast solo fue para darte la bienvenida y decirte también, así como tú tienes la sonrisa de oreja a oreja, a nosotros la sonrisa nos llega a las sienes, porque estamos felices de tenerte aquí por el tiempo que Dios quiera, es lo que Dios ha querido. Bienvenido, Monseñor Mariano, a esta tu casa, Cáritas Cumaná, Cumaná, tu tierra. Le doy las gracias a Cumaná entera, a toda la arquidiócesis de Cumaná por cómo me han recibido, pues con el cariño que me han recibido. Me siento en mi tierra, me siento en mi casa, me siento muy feliz y dispuesto a servirle a esta arquidiócesis lo mejor posible. Por eso le doy gracias a Dios que en los albores de mi vida Dios me permitió volver a esta diócesis querida por mí para trabajar por el reino de Dios en ella. Te agradezco a ti, Cáritas, y estamos a la orden. Vamos a hacer otro podcast en donde hablemos ya de la Cáritas organizada, que es muy importante que tengamos también esa visión muy clara. Ese es un compromiso, pero para que estés enterado del día en que salga ese podcast, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos.